La Comisión de la Verdad nos dejó 7 programas de reparaciones. Primeramente en reparación económica, reparación en salud, reparación en vivienda, reparación en educación, reparación simbólica, reparación colectiva y reparaciones asociaciones de derechos, 7 programas. Eso a nosotros nos fortaleció bastante. The TRC in South Africa was an important step in helping us to face the truth of what took place during apartheid, without which healing and reconciliation would be impossible. It uncovered the causes and nature of gross human rights violations from 1960 to 1994. It identified victims with a view to paying reparations, and it offered amnesty to perpetrators who disclosed the full truth. That in itself has been an important legacy of the TRC, although it has had severe limitations. La Comisión de la Verdad significó un punto de quiebre en la narrativa oficial sobre el conflicto armado interno. Los crímenes y abusos a los derechos humanos siempre se conocieron, pero fueron sistemáticamente negados por los diferentes gobiernos y las personas que denunciaban eran tachadas de terroristas. La Comisión de la Verdad oficializó el reconocimiento de estos crímenes y permitió el inicio de procesos judiciales. Llevó a la esfera pública a estas víctimas silenciadas, creando un marco adecuado para que la sociedad escuche sus relatos. Fueron casi 20.000 los testimonios que tomó la Comisión de la Verdad y estos han quedado como un acervo a disposición del público, permitiendo que sus voces se sigan escuchando. En Bolivia se organizaron 2 comisiones de la verdad. Una a pocos días de la recuperación de la democracia en 1982, la segunda a 35 años de la democracia reconquistada, y podemos considerar que estas 2 comisiones trabajaron para lograr la verdad sobre lo que pasó en estos años de dictadura, y la primera es la que logró realizar aportes sustantivos al proceso de la democracia porque los hechos eran recientes, las víctimas estaban vivas y los testigos y los familiares participaron de manera activa. La Comisión de la Verdad nos apoyó para hablar sobre lo que nos pasó. Entonces todo el mundo nos escuchó nuestras voces. Por eso hay 2 sentencias donde 2 tribunales dicen que sí hubo genocidio en el pueblo Ishiles. So the legacies which were resulted from Truth and Reconciliation Commission were quite many. Number one, it brought closure to some of the people, victims. Of course, we did not expect forgiveness, but we knew that you can reconcile, and from that point, there has not been any reprisals against perpetrators. So therefore, it was important that as a legacy, the Truth and Reconciliation made sure that there were no reprisals against people who were perpetrators of crimes. So I think that was one of them. Second, one of the things that the Truth and Reconciliation recommended was various structural arrangements within the government, especially around human rights protection. And the Office of the Human Rights Commission was established, and as a legacy, that's still working, and we're happy about that. And secondly, there were certain monuments that were created around the country, in different parts of the country, but we can talk about that later on. And I think these are reminders to people that crimes are committed, but then we have to resolve and move on with our lives. So as a commission, many of the legacies were maintained. Unfortunately, some of the recommendations have still not been implemented. Las distintas comisiones de verdad en Chile estuvieron al debe en la búsqueda de la verdad y la justicia, como también en el fortalecimiento de la democracia,
ya que éstas fueron creadas por la clase política y de poder. No fueron procesos que incluyeran a las organizaciones de derechos humanos, como tampoco a las agrupaciones de familiares. Es decir, se hicieron a espaldas de la ciudadanía. Tampoco contemplaron labores directas de acompañamiento a víctimas o sus familiares mientras desarrollaban sus investigaciones. En Guatemala contamos con 2 comisiones de la verdad, una impulsada desde la Iglesia Católica, promovida por el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, REMI, y la otra impulsada desde uno de los acuerdos de paz firmado en Oslo, Noruega, la Comisión del Esclarecimiento Histórico. A partir de estas 2 comisiones, consideramos que han contribuido, una, el haber recuperado la memoria de las víctimas directas e indirectas de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra. Ha permitido contribuir al conocimiento de los hechos, a conocer la verdad y determinar las responsabilidades de los actores involucrados en el conflicto armado. Esto ha permitido también a una parte de la población guatemalteca tener una empatía con los sobrevivientes y víctimas del conflicto armado. Otra contribución de las comisiones de la verdad en Guatemala ha sido trazar un camino de construcción para la paz a través del seguimiento del cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de los informes. The oppressor came to the table to tell truthfully why they killed, maimed, and detained and imprisoned the oppressed. The oppressed came to the table to say why they fought relentlessly to bring about change in South Africa. After that, there was a reconciliation, and both the oppressor and the oppressed worked together to bring about peaceful change in South Africa. I think the discoveries and the uncovering of quite a few situations and deaths and murders that had occurred during the time were very disconcerting for the country as a whole, but it brought us together in several ways. We began to believe that South Africa was becoming truly democratic. We were able to embrace our constitution and see it very hard at work during our Truth and Reconciliation commissions. And I think most of all, it brought us together as a nation to actually be able to put the heroes of the past that had gone missing in those years to bed due to the discoveries that were made in that time. En el caso de Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, nuestra comisión de verdad, funcionó durante 8 meses en el año 1983, fue una de las primeras experiencias pioneras en la región de comisión de verdad, la primera en realidad que concluyó su mandato luego de la experiencia fallida de la Comisión de Verdad de Bolivia en el año 1982, y realmente se constituyó en una bisagra porque la comisión comenzó a funcionar unos meses después de restablecida la democracia, luego de 7 años de dictadura. Hizo un trabajo muy importante de recolección de testimonios, de sistematización de información, visitó numerosos centros clandestinos de detención, cárceles, tuvo oportunidad de relevar testimonios de numerosos sobrevivientes y familiares. Este informe constituyó un antes y un después en relación con el régimen de memoria respecto de y la comprensión de lo que había sido la experiencia del terrorismo de Estado para la sociedad argentina. Dignificó a las víctimas de esa experiencia, le dio un estatus oficial, un estatus jurídico justamente a sus experiencias e a sus testemunhos. Bom, acreditamos que a Comissão da Verdade do Brasil deixou como principal legado o reconhecimento simbólico por parte do Estado sobre as graves violações de direitos humanos perpetradas por seus agentes. Porém, outro legado igualmente relevante foi a publicização e a popularização do debate sobre os impactos da ditadura e as suas permanências na sociedade contemporânea. As comissões de verdade se espalharam pelo país e foram abraçadas pela sociedade civil,
o que proporcionou um debate amplo e democrático. Isso contribuiu para o alargamento das temáticas inicialmente abordadas no âmbito federal e também para que outros grupos sociais passassem a se reivindicar como parte dessa memória. Então, esse processo participativo acabou fortalecendo a ideia de que a sociedade brasileira como um todo foi vítima da ditadura y de que era preciso, portanto, valorizar y aprimorar o nosso sistema democrático. Al hablar sobre el legado del informe de la Comisión de la Verdad que se llamó De la locura a la esperanza, publicado en marzo de 1993, podemos señalar el de haber investigado la violencia y las atrocidades cometidas durante los años de conflicto armado que investigó, haber elaborado una cronología de estos sucesos y, en segundo término, haber establecido casos emblemáticos que debían ser llevados a los tribunales de justicia según lo acordado por las partes al firmar los acuerdos de paz en 1992 y finalmente las recomendaciones que elaboró para precisamente preservar la memoria histórica, honrar a las víctimas y reforzar las instituciones democráticas. En primer término, hay que decir que la Comisión ha permitido que la sociedad se enfrente a su propia realidad. Es un esfuerzo muy importante que se ha hecho en materia de la historia de los derechos humanos en Colombia, de la historia social, de la historia política, pero sobre todo del conflicto armado. Esto nos permite tener un legado importante, un repositorio documental que va a servir precisamente para conocer una realidad histórica que hasta el momento ha estado bastante oculta a los ojos de la sociedad. Esto es muy importante porque sienta las bases para lograr ese objetivo que tuvieron los acuerdos de paz y que nos permite señalar un norte para la sociedad colombiana. La CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que fue la comisión de verdad de nuestro país, que funcionó entre los años 83 y 84, y su trabajo final es el Nunca Más, un símbolo de la resistencia y de la lucha de los organismos de derechos humanos en Argentina. Es fundamental para nuestra democracia, en primer lugar, porque demuestra fehacientemente y contra la idea de que los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar constituyeron simples excesos, demuestra que la dictadura ideó un plan sistemático para el secuestro, para la tortura y para la desaparición de personas. En segundo lugar, porque el importante caudal de información sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura fue fundamental y fue la base del enjuiciamiento a los comandantes de las 3 juntas militares que funcionaron en el país entre 1976 y 1983. Reforzó desde el punto de vista ético la demanda de castigo a los culpables. Chile ha tenido 2 comisiones de verdad post-dictadura. La primera, en 1990, recién instalado el primer gobierno elegido democráticamente, que investigó la violación al derecho a la vida, es decir, la desaparición forzada y las muertes. La segunda fue convocada más de 10 años después, en el 2003. Ella investigó los delitos de prisión política y tortura. Quizás el mayor valor de las comisiones de verdad es el acto de reparación que por sí sola constituyen. El que el Estado se haga cargo del reconocimiento de los crímenes y públicamente dé cuenta de los hechos, reconozca e identifique y dignifique a las víctimas, proponga medidas de reparación, tiene en sí mismo un valor y un impacto para la sociedad y especialmente para las familias y para las víctimas. O seu relatório final se deu a conhecer em 2014 e entregue para a então presidente Dilma Rousseff no Palácio Presidencial. O relatório, que contém mais de 4.000 páginas, distribuídos em 6 volumes, teve o mérito de ter reconhecido pela primeira vez, de forma oficial, o terrorismo de Estado como método de submissão da população brasileira durante os 21 anos de regime militar,
assim como os detalhes a respeito de como ocorreram os crimes contra os mais de 430 pessoas assassinadas e ou desaparecidas. O relatório também revelou os locais onde se praticaram as prisões, torturas e assassinatos e desaparecimentos forçados e deu a conhecer os nomes dos perpetradores das violações de direitos humanos ocorridas. O trabalho da comissão foi também motivador da formação em praticamente todos os estados brasileiros de uma extensa rede de outras comissões de verdade em âmbitos locais, assim como em universidades, sindicatos, prefeituras e outras instituições da sociedade civil. Sí, más que nada, Comisión de la Verdad, pues no, ha tenido 2 años de mandato, ¿no? Entonces, en ese 2 años de mandato, y durante 20 años de la violencia, no ha podido investigar en 2 años. Por esa razón, había esa dificultad a todos los rincones del país, de nuestra región y otros países, no ha podido llegar Comisión de la Verdad, ¿no? Y en ese momento había mucho miedo en las comunidades campesinas. Por esa razón no han dado su testimonio. Cuando han ido a preguntar, ellos han tenido esa dificultad más que nada, mucho, ¿no? Porque existía miedo de parte de Sendero, de parte de los militares. Las comunidades eran pues totalmente golpeadas. Y claro, ha cumplido un papel importante en nuestro país, como nosotros estábamos con miedo, también los campesinos, ellos han dado esta reparación para que se cumpla, ha dejado estas recomendaciones para que se cumpla y no se está cumpliendo. Ha sido importante recoger los testimonios de todos, pero sin embargo, por falta de presupuesto, ellos no han trabajado como hemos querido, tampoco no se ha entrevistado con otros grupos como Ronda Campesina, con los militares. There has been a staggering lack of will on the part of the state to implement the recommendations of our TRC. The recommendations included a call for the prosecution of about 300 perpetrators who had either failed to engage in the amnesty process or had been refused amnesty. To date, more than 20 years later, not a single prosecution has taken place. Reparations paid to victims have been wholly inadequate or even non-existent. There has been very little government support for healing and rehabilitation. Ensuring public access to the TRC records, however, is the one recommendation that has been adequately implemented by government and other agencies. El informe final de la Comisión de la Verdad sigue siendo una narrativa en pugna. Fuerzas políticas hasta ahora, casi 18 años después, siguen negándose a asumir sus responsabilidades en estos crímenes. También se encuentran entre estos grupos los militares que tienen que enfrentar procesos judiciales. Han producido narrativas alternativas a la Comisión de la Verdad y no descansan en su pretensión de modificar los textos escolares donde se recoge el trabajo de la CBR y persisten en acusar de terroristas a quienes defienden el informe final de la Comisión. Otro aspecto tiene que ver con la debilidad institucional del Estado para implementar las leyes que atienden a las víctimas. Por ejemplo, la lentitud en la aplicación de las reparaciones o la inexplicable demora, 15 años, en aprobar la ley de búsqueda de personas desaparecidas. El Perú es una sociedad dividida. Aún hay amplios sectores de la sociedad que no se sienten comprometidos con lo sucedido durante el conflicto armado interno. En la primera comisión, la limitante fue el acorte del mandato del presidente Siles, lo que no permitió que la comisión terminara su trabajo. En la segunda comisión, uno de los principales problemas ha sido el tiempo transcurrido que ha contribuido al olvido y a la impunidad.
A ello debemos añadir el negacionismo y los discursos de odio que tratan de negar las masacres y tratan de relativizar los apartes y avances de la democracia. El documento, el informe emitido por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, sin duda es un legado importante de memoria para este país. Sin embargo, han existido límites puestos por la misma institucionalidad del Estado. En primer lugar, no se han dado cumplimiento a los avances en materia de justicia para sentar precedentes y medidas de no repetición, para que hechos como el genocidio y la desaparición forzada nunca más vuelvan a suceder en este país. Tampoco se han cumplido con los compromisos de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno, ya que las comunidades y pueblos indígenas que fueron víctimas de estos atroces hechos continúan estando en condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza. Esto devenido del racismo estructural que se vive en este país y el clima de impunidad. There hasn't been sufficient political will to ensure that all of the recommendations of the Truth Commission are implemented. Secondly, resources, especially monetary resources, because one of the main recommendations was that we provide reparation for victims. But the lack of finance, lack of resources, and also particularly, like I said earlier, on lack of government commitment, this had not been done. And I think, without going too much into the political realm, I would just say these are the two main things, because as we speak, victims are still complaining. We do assemble victims regularly. I work for the Special Court for Sierra Leone, and we created what we call the Special Court Interactive Forum, which includes victims, perpetrators, civil society, and at every one of our meetings, victims cry out for lack of support and reparation, and they are suffering. En Chile, la justicia transicional fue un proceso que no se pudo desarrollar como lo sugiere el marco internacional de derechos humanos. La llegada a la democracia significó un acuerdo entre la dictadura y la clase política, cuya frase significativa fue la justicia en la medida de lo posible para llegar a la reconciliación nacional. Esto significó que desde el Estado se iniciaba la búsqueda de la verdad, pero con concesiones que sacrificaron la verdad en favor de los protagonistas del terrorismo de Estado. Pues nosotros creemos que la falta de voluntad política de los gobiernos para asumir y hacer cumplir las recomendaciones de la Comisión es lo que ha obstaculizado el cumplimiento de las mismas, especialmente las referidas a que éstas sean parte del pensum de estudios en el sistema escolar, también la de difundir en los idiomas mayas el contenido del informe Guatemala Memoria del Silencio. Otro de los obstáculos ha sido que los grupos señalados con alguna responsabilidad en los hechos a violaciones a derechos humanos en Guatemala, sobre todo reportados en el informe Guatemala Nunca Más, se han mantenido en el poder y eso ha impedido que se logre implementar las recomendaciones de los referentes históricos. Peor aún, desde estos espacios, ya que desde ahí se promueve una política de olvido. South Africa has been one of the countries who used the Truth Commission best, because we managed to bridge the gaps between those who felt like they were wronged and those who were the perpetrators. So we are now living in harmony, we are living with each other with good hopes for the future. Respecto de los impedimentos para que se hubiera podido aprovechar de mejor manera el legado de la Comisión, me cuesta un poco pensarlo. En el caso de Argentina, creo que realmente el legado de la Comisión ha sido múltiple, ha sido multidimensional. Digamos, los usos de este informe y las apropiaciones sociales de este informe han sido realmente muchas y muy significativas. Sigue siendo hoy una referencia muy importante en torno de la articulación de una narrativa sobre la experiencia del terrorismo de Estado en Argentina. Ha sido una fuente permanente, como decía, del trabajo de la justicia. Ha sido también un insumo fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de reparación y también para las políticas públicas de memoria, en buena parte los guiones de los museos oficiales.
es un pilar fundamental también del trabajo de educación en las escuelas públicas, que han incorporado además a sus propios contenidos curriculares la experiencia del terrorismo de Estado y sin duda el Nunca Más, así se llama la publicación, el libro de la Comisión de Verdad Argentina, es un pilar fundamental de todas estas experiencias. Até hoje, a lei de anistia não foi revisada no Brasil, e isso impede a responsabilização jurídica dos agentes acusados de torturar e matar dezenas de pessoas durante a ditadura civil-militar brasileira. E essa impunidade, somada a uma falta de interesse político em aplicar de fato as recomendações da Comissão da Verdade, acabaram levando a um reforço da memória militar e também a um negacionismo sobre o tema da ditadura, e isso, consequentemente, gerou uma polarização política muito forte dentro da sociedade. As Forças Armadas brasileiras até hoje não pediram desculpas pelos crimes contra a humanidade e nem pela ruptura da institucionalidade democrática que ela própria patrocinou. E uma parte delas, apoiada atualmente, inclusive, pela própria Presidência da República, continua homenageando torturadores e cultivando um pensamento autoritário e golpista contra seu próprio país e seu próprio povo. Por supuesto que existen una serie de factores que han impedido que de una manera rápida y oportuna se implementen los acuerdos de paz, que buscan la transformación de la sociedad, no solamente la reintegración de un grupo armado. Ello ha sido, en primer lugar, sigue latente el conflicto armado con el resurgimiento de agrupaciones armadas ilegales. En segundo lugar, ha habido un asesinato sistemático de líderes y lideresas, lo cual ha afectado de manera grave a las comunidades. Lo tercero, no existe una disponibilidad política para llevar adelante estos acuerdos. Eso se refleja en un negacionismo permanente, no solamente la existencia del conflicto, sino la necesidad de la implementación de esos acuerdos. El legado de la CONADEP se vio comprometido de diferentes maneras y en diferentes etapas. En primer lugar, en el primer momento, la creación de la comisión y el formato en el que fue establecida esa creación, es decir, mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, desoyendo el pedido de organismos de derechos humanos de crear una comisión parlamentaria, generó muchas dudas y resquemores en los sobrevivientes y los familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Esto llevó a que varios organismos de derechos humanos decidieran no participar del proceso de investigación. Sin embargo, el paso del tiempo, la evolución del proceso de justicia transicional y el contundente resultado de la comisión hicieron que el Nunca Más se transformaran en un símbolo, se resignifique y valorice para los organismos de derechos humanos. Paradójicamente, en una segunda etapa, esta potencia simbólica que adquirió el Nunca Más hizo que los propios defensores de la dictadura y de sus crímenes lo tomen como un canon incuestionable de verdad. Esto hace que las condiciones de precariedad con las que trabajó la CONADEP y que limitaron en gran medida sus investigaciones sea soslayado, sea olvidado, no sea tenido en cuenta. Con lo cual manipulan el espíritu de la Comisión de Verdad e intentan paralizar su trabajo. Todo esto nos demuestra que es fundamental e importante las acciones posteriores a la comisión o al trabajo de las comisiones de verdad. Los procesos judiciales, los programas educativos y la comunicación, son pilares fundamentales para que la verdad construida en estos informes tenga un impacto concreto y sigan creciendo a medida que nuevas investigaciones aportan nuevas pruebas al proceso de memoria, verdad y justicia. Las comisiones son un punto de inicio para hacerse cargo del pasado en las sociedades post-conflicto o dictadura, pero no resuelven por sí mismas todo lo que el Estado, sus instituciones y la sociedad deben asumir para construir una democracia sólida, donde los derechos humanos sean garantizados para todos. Se requiere que exista plena verdad y plena justicia para los crímenes, una educación que se haga cargo de los aprendizajes del pasado, una institucionalidad e instituciones que garanticen la no repetición de prácticas de violencia contra las personas y las comunidades, y especialmente un principio ético compartido por todos
de lo que no es tolerable bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, en Chile hay muchas deudas sobre todos estos aspectos aún, lo que sin duda ha sido un obstáculo importante para que el legado de estas comisiones se asuma plenamente como Estado e como sociedade. Há processo em curso no Brasil que ignora sistematicamente as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. O relatório da Comissão da Verdade brasileiro completa em 2021 7 anos de existência. E neste relatório existem 29 recomendações que têm como objetivo garantir a reparação, memória e justiça às vítimas da ditadura civil-militar no Brasil. Contudo, essas recomendações têm sido implementadas num ritmo muito lento e nos últimos anos foram sistematicamente ignoradas, chegando ao ponto do grande desrespeito às recomendações, ao se comemorar, por exemplo, o golpe civil-militar de 1964 em muitas unidades militares no Brasil. Há, portanto, em curso uma forte resistência e negacionismo aos direitos humanos no Brasil. E isto tem sido algo sistemático no nosso país. Los lugares de memoria, los sitios de conciencia han sido y serán determinantes frente a los informes de las comisiones de la verdad, como la que estamos esperando que produzca su informe final en Colombia en este año 2021. Lo son, lo han sido y lo serán en la medida en que gracias a los sitios de memoria, a los sitios de conciencia, es posible que no solo los informes y las conclusiones de las comisiones digan cosas hacia el pasado, certifiquen la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, sino digan cosas hacia el futuro, permanentemente le estén afirmando a la sociedad lo que ha ocurrido, lo que tiene que rechazarse, lo que tiene que aceptarse, lo que es importante que hacia el futuro no se repita, lo que es importante también que se transforme. La Comisión de la Verdad, como ha dejado una de ellas, 7 programas, una de ellas es reparación simbólica, y a través de eso es que las organizaciones civiles, como nosotros de la organización ANFACEP, también exigimos un lugar donde los hechos ocurrió, ahí exigimos un museo de la memoria, ¿no? Para que esto sirva a las generaciones, para que conozcan, se eduquen, sepan y puedan reflexionar y no repetir nunca más. The Apartheid Museum has played an important role in preserving the record of our TRC and using it for educational purposes. We have an installation on the TRC in our permanent exhibition, the centerpiece of which is a film with 3 large screens where footage of perpetrators and victims is projected in a way that simulates the TRC hearings themselves. And we provide reflections and analysis of what the TRC achieved and what its shortcomings were. The challenges we face from an educational perspective are the following. Firstly, a lack of knowledge of the TRC process on the part of South Africans, young and old, as well as visitors from other countries. Secondly, the TRC is only studied in the history curriculum in grade 12, the final year of schooling. A relatively small number of learners choose history as a subject at this level. So for the vast majority of learners, the TRC is not part of their curriculum. And finally, research into the visitor experience of the TRC installation shows that insufficient consideration has been given to the intergenerational damage caused by apartheid on current and future generations. As Emmanuel Arends puts it, as custodians of the cultural soul of the nation, museums have the capacity to broker peace, unity, and understanding. Conflict resolution and reconciliation are essential elements for the attainment of sustainable peace and unity. In this regard, we still have a great deal of work to do. En nuestro país se cuenta con cientos de sitios de memoria, pero muchos de ellos se encuentran abandonados, inactivos.
si no se cuenta con un grupo de la sociedad civil interesado en su preservación, dejan de tener vigencia. Un ejemplo de ello es el Memorial del Ojo que Llora, que debería estar a cargo del municipio. Sin embargo, es nuestra institución, Caminos de la Memoria, lo que lo mantiene vivo. Este se ha convertido en un lugar de encuentro de los familiares de las víctimas, tanto civiles como militares. Ellos se han apropiado del memorial y cada año se realizan rituales a los que todos asisten. A diferencia del proceso nacional de pugna por la narrativa del conflicto armado, en El Ojo que Llora se ha generado un proceso diferente. Por el contrario, se ha avanzado en la convivencia a pesar de las diferencias. Los familiares se juntan para exigir justicia y dignificación de sus familiares. Constitution Hill is a museum and a heritage site. We have archives which are accessible to the public, and we also allow students to come and do their research on archives. They are online, they're accessible. And we also have partnerships where we partner with the likes of SAHA, which is the South African History Archives, on conducting programs with the ex-prisoners. Como Casa de la Memoria, después de la primera Comisión de la Verdad, nos hemos convertido en los guardianes, en quienes han resguardado esta información durante todos estos años, pero a su vez de quienes se han encargado de difundirla a través de documentos históricos, publicaciones, exposiciones, y abrir nuestra Casa de la Memoria también a la gente para que pueda acceder a esta documentación. Y ya con la segunda comisión, en una primera instancia hemos entregado este material, más de 6,000 testimonios e investigaciones que se han realizado, y ahora ya con los 11 tomos que son los que nos ha devuelto la comisión de su investigación, vamos a seguir trabajando en esta misma línea de difundir, de publicar, de hacer un trabajo de memoria histórica en contacto directo con la población, para que así ellos también nos puedan contar sus experiencias y se vaya construyendo una memoria colectiva. Considero que la Casa de la Memoria es una contribución a la sociedad guatemalteca, pero sobre todo a las juventudes, quienes en este espacio pueden reconocer la memoria a través del continuum de violencias y resistencias, de los pueblos originarios y de las mujeres. La casa es la posibilidad de poder hablar de memoria en este país, pero también de poder ver hacia el pasado como un ejercicio de vida, reconocer el presente, analizar ese presente y construir un futuro diferente, donde la memoria, la verdad y la justicia sean parte de él. Únicamente ha sido la sociedad guatemalteca que hemos impulsado esa comisión, que se conozca lo que se contiene en el mismo, y el Estado guatemalteco ha sido ausente completamente de este documento. I think the role of sites, the role of memory itself has been very useful, especially for young people. We have been able to use sites, and civil society, especially civil society, has been very useful in propagating the message of peace using memory as a vehicle. We have been able to use memory in different forms to create a platform for dialogue around issues bordering around social justice, human rights, and social cohesion in Sierra Leone. Los sitios de memoria y las organizaciones de expresas y presos políticos, de familiares de personas desaparecidas o asesinadas, de hijas e hijos del exilio, entre otras, aportamos a las nuevas generaciones creando espacios de reflexión que contribuyan a su autodefinición como sujetos y sujetas de derechos humanos y memorias. De acuerdo con nuestra experiencia, las recomendaciones que damos a los sitios de memoria para el aprovechamiento y el seguimiento del legado de las comisiones son desarrollar pedagógicamente el contenido de los resultados del trabajo de la comisión para acercarlo a las poblaciones con menos oportunidades, que los sitios de memoria se organicen en redes que demanden el cumplimiento de las recomendaciones de las comisiones y promover acciones que implementen las recomendaciones, especialmente el Ministerio de Educación en lo que respecta al contenido de la historia reciente del país y que sea asumida en los programas de estudio en todos los niveles educativos. Insistir en la búsqueda de verdad y justicia. Los sitios de memoria pueden convertirse en puntos focales para próximas investigaciones. Los sitios de memoria
promueven el contenido de los informes de la Comisión como instrumento para la construcción de paz. Incidir en los operadores de justicia, y aquí nos referimos al Ministerio Público, para que actúe de oficio para que los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra pues, sean juzgados a través de un debido proceso y se le pueda hacer justicia a las víctimas, sobre todo a las víctimas por genocidio del pueblo maya. A la sociedad civil, incluyendo a la Iglesia Católica, que continúe promoviendo el contenido de los referentes históricos, que continúe brindando oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan los referentes históricos, se sepa qué fue lo que sucedió y que nunca más las violaciones a derechos humanos se vuelvan a repetir. Se hace un relato mayor el continuar buscando formas o mecanismos de difusión, sobre todo en esta época de pandemia. Creo que bueno, el rol de los sitios o de los espacios de memoria en este sentido es fundamental, porque bueno, son quienes tienen también en la sociedad una voz legitimada que les permite también proyectar las verdades surgidas a partir de la investigación de las comisiones, en el caso de Argentina de la comisión de la CONADEP, y digamos proyectar con una voz legitimada, con una voz de confianza al conjunto de la sociedad esa verdad y al mismo tiempo proyectarla también en el sentido de poder vincularla, articularla con otra cantidad de memorias, de testimonios, de producción de verdad que las propias organizaciones van haciendo a lo largo de su trayectoria vital. Así que bueno, creo que el rol en este sentido que tienen los sitios y los espacios de memoria es fundamental justamente como referencias sociales para la transmisión del legado de estas comisiones. Os sítios de memória se apropriaram das resoluções da Comissão da Verdade e contribuíram para sua ampla divulgação junto à sociedade, através de ações educativas, debates, exposições, novas pesquisas, entre muitas outras coisas. Uma discussão importante que o Memorial da Resistência realizou a partir dos relatórios finais da Comissão da Verdade foi sobre a necessidade de alargar o entendimento da instituição sobre o que foi a resistência à ditadura. Então, entender a resistência como algo amplo, que abarca diversos grupos sociais, né? Reverbera em todas as instâncias até hoje do nosso lugar de memória e tem gerado até o momento novas pesquisas, novas exposições e ações educativas sobre, por exemplo, a resistência indígena, a resistência LGBT, o movimento negro, movimentos populares e sobre o próprio território no qual estamos inseridos. Essas são memórias que se fortaleceram cada vez mais a partir da Comissão da Verdade e que a gente acredita que são muito importantes de continuarem sendo pesquisadas, preservadas e comunicadas a partir dos lugares de memória. El papel que han cumplido los sitios de memoria y las organizaciones de la sociedad civil diría que ha sido un papel protagónico y ejemplarizante. Me enfocaría en mencionar la recomendación de la Comisión de la Verdad de erigir un monumento para dignificar a las víctimas. Ninguno de los autores que participaron en los acuerdos de paz cumplió con esta recomendación y fue la sociedad civil la que concretó la construcción del monumento a la memoria y la verdad erigido en la capital, en San Salvador, donde se dignifican y recuerdan los nombres de 30.000 víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos. Pues la verdad es que tanto los sitios de memoria como las organizaciones sociales han sido débiles en la apropiación de las comisiones de investigación, las comisiones históricas diversas que han existido en nuestro país. Esta es la primera comisión para el esclarecimiento de la verdad que ha tenido realmente una fundamentación social sólida. Nosotros, como Museo Casa de la Memoria, estamos divulgando y ambientando
el informe que da esta comisión, precisamente con miras de que haya una pedagogía post-informe que nos permita que la sociedad se apropie, digiera y realmente aprehenda lo que ha sucedido con el conflicto armado en Colombia y sus consecuencias, lo cual es la base para la no repetición. El principal legado de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre Desapariciones de Personas, y su informe Nunca Más, para los sitios de memoria, para la red de sitios de memoria de Argentina, es justamente dar veracidad y visibilidad en los primeros años de democracia, que fueron durísimos, por cierto, a las denuncias que realizaron los organismos de derechos humanos durante casi toda la dictadura. Hoy en día el Nunca Más es el leitmotiv, es uno de los pilares de nuestra democracia y del funcionamiento de los sitios de memoria, porque decimos nunca más no solo a las violaciones de derechos humanos sistemáticas que ocurrieron en el pasado, sino también a las que ocurren en el presente, sean o no sean sistemáticas. Decimos nunca más a la violencia machista y a los femicidios, decimos nunca más a las políticas de exclusión sociales y económicas, decimos nunca más a la violencia estatal y paraestatal que preserva el status quo construido por la última dictadura cívico-militar. Entonces, creemos que el principal legado de la CONADEP es la apropiación social del principio de no repetición y la conciencia de lucha para los colectivos del presente. Su historia nos recuerda que es fundamental y es importante ocupar el espacio público, tanto simbólico como físico, para la disputa de las narrativas, de las memorias y de las políticas públicas del Estado. El trabajo de la CONADEP se ha transformado en un puente, entonces, entre el pasado y el presente, que fortalece el sistema democrático y articula los diversos trabajos de memoria y de defensa de los derechos humanos que realizan los sitios de memoria. As instituições que atuam com a preservação da memória, no seu sentido mais amplo, que é documentar, conservar e difundir, apropriaram-se da Comissão da Verdade em diferentes momentos. Primeiro, antes mesmo da aprovação da lei que a instituía, ao realizar ações educativas e culturais, como exposições, rodas de conversa, palestras e demais eventos, visando a conscientização sobre a importância de se conhecer o passado para a consolidação dos princípios do nunca mais. Segundo, durante o próprio processo de investigação, com apoios reiterados por meio da divulgação dos resultados parciais. E, finalmente, foi a partir das instituições museológicas e organizações da sociedade civil que seu legado vem sendo amplamente mediado e divulgado a partir de todas essas ações de comunicação já faladas anteriormente. Los sitios, los museos de memoria, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de memoria cumplen una labor fundamental en hacer visible aquello que se quiso ocultar. Son espacios de dignificación de las víctimas, del reconocimiento de sus luchas y de sus sueños, permiten conocer la dimensión personal y las dimensiones colectivas de las violaciones a los derechos humanos, así como del sistema que llevó adelante esas violaciones. Pero también permiten conocer los actos de resistencia, de organización y de movilización ciudadana para salir de esas dictaduras o de esos conflictos violentos. Estos espacios permiten que las distintas experiencias sobre el pasado se pongan en diálogo con las experiencias del hoy. Convocan a conocer, ampliar miradas, interpelar, reflexionar y especialmente hacerse preguntas y a resignificar ese pasado en el presente para imaginar el futuro que queremos construir.